Acompaña en estudios Ronald Gamarra. Él es jurista, abogado, especialista en estos temas de derecho jurídico y derechos humanos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, se ha reavivado este tema. Cada cierto tiempo, esto parece un déjà vu, es el círculo que estamos condenados a repetir. No quiero banalizarlo, pero parece como la gripe, ¿no? Cada cierto tiempo nos ataca, ¿no? Así y nos ataca. Sí. Pero esta vez nos ha atacado, digamos, porque el ministro de Justicia, quien es el encargado de asesorar al Estado en términos jurídicos, ha dicho que le parecería genial, que le gusta la idea y que incluso lo considera un disuasivo. Sí. Bueno, parte de varios errores conceptuales, ¿no? Bueno, lo primero que yo tengo que decir, aunque sea impopular, aunque no sea políticamente correcto, es que yo estoy en contra de la pena de muerte, porque la pena de muerte no es ningún disuasivo, no es una pena y no resuelve ninguno de los problemas, tampoco el de la violación, esta aberrante violación de menores de edad, ¿no? El asunto es que el ministro de Justicia debe saber y sabe que hemos suscrito un convenio, un tratado internacional, la Convención sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana, que prohíbe restablecer la pena de muerte en aquellos países que la han abolido y que impide ampliar las causales respecto de las existentes, ¿no? Entonces, como el Perú no tiene en estos momentos una norma específica para aplicar pena de muerte para violadores de menores de edad o violadores en general, es imposible para el Estado peruano aplicarla, salvo que estemos pensando en denunciar el tratado. Claro, y eso es algo que incluso admiten todos. Admite Claudia Schiffer, admite Ursula Letona, quien sí estaría a favor de que se abra el debate sobre esta propuesta. Lo admite Miguel Torres, del Fujimorismo, que está en contra de la aplicación de esta pena. Habría que cambiar la Constitución. ¿Qué dice este tratado, este pacto de San José, como se le conoce comúnmente? Precisamente eso, que solamente se pueden mantener las condenas que no han sido abolidas. Por eso es que en nuestro país aún existe una condena de pena de muerte para delitos de traición a la patria en casos de terrorismo. Por ejemplo, ¿qué implicaría para nuestro país si comenzamos a debatir ese tema seriamente y dejamos de suscribir este pacto de San José? Lo primero es que, a ver, la Constitución del 79 señaló claramente que solo se aplicaba la pena de muerte para los casos de traición a la patria en guerra exterior. Punto. ¿Ya? A partir del 78, hace 38 años, no se ha aplicado en el Perú ninguna pena de muerte. Por lo tanto, somos abolicionistas de hecho, de facto, ¿no? Ahora, en el 93 hubo una discusión y se modificó la Constitución para ampliar las causales porque se dijo que se aplicaba la pena de muerte en los casos de guerra exterior. En los casos de guerra, no de guerra exterior, de guerra. Y a los casos de terrorismo. El tema es que nunca ha sido aplicado, no puede ser aplicado porque eso contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Denunciar el tratado, en principio las personas debemos saber que esos tratados internacionales nos protegen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, porque claro, ahorita si nosotros preguntamos a un ciudadano promedio y él te dice, ese tratado protege a los violadores, no es así, protege a los asesinos, no es así, y protege a los delincuentes. El caso, por ejemplo, si el día de mañana el Estado peruano nos quita la casa o nos confisca las casas, no nos paga el justiprecio que corresponde, y la justicia peruana no nos hace caso, bueno, pues podemos ir al sistema interamericano de derechos humanos. Si mañana estamos sometidos a un proceso penal indebido, si mañana somos sometidos a un proceso respecto del cual termina en una sentencia condenatoria absurda en contra nuestra y la justicia peruana no nos ha hecho caso, tenemos el sistema interamericano de derechos humanos y así. Cada uno de nuestros derechos. Entonces es una protección adicional a los derechos. Renunciar a esa protección y depender solo de nuestro sistema judicial, del cual también tenemos bastante reservas. O sea, el Estado peruano haría que el conjunto de todos y cada uno de los ciudadanos del Perú renuncie a una protección internacional, ¿no es cierto? Entonces, eso no es deseable, no es posible. ¿O es que acaso, yo le pregunto a los ciudadanos, confiamos en nuestro sistema de administración de justicia, por ejemplo? ¿Creemos que respeta nuestros derechos? No es así, pues. Bueno, según las últimas encuestas, la mayoría desconfía de tradicional e históricamente los peruanos desconfiamos de nuestras autoridades y particularmente de la administración de justicia, ¿no? Ahora,
Este convenio, para que nos quede más claro, ¿solamente habla de la pena de muerte y el derecho a la vida o también habla de otros derechos? No, de absolutamente todos los derechos. Señala una suerte de catálogo de derechos y establece mecanismos de protección, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales que aparecen en la Constitución están señalados también en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero adicionalmente, los derechos tal cual están estipulados en nuestra Constitución se interpretan a la luz de los alcances y de los derechos propiamente establecidos también en la Convención, ¿no? Es decir, si algún juez quiere tener una concepción restrictiva de cuáles son nuestros derechos, nosotros le oponemos la Convención Americana de Derechos Humanos y le oponemos las interpretaciones que de la Convención han hecho la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que regularmente tienen interpretaciones más protectoras de nuestros derechos. Por eso yo digo, es un sistema adicional de protección a nuestros derechos. De los violadores, sí, claro, pero en general de todos los ciudadanos. La mayoría que no somos violadores. Ahora, en el tema de la disuasión, nosotros tendemos a poner mucha responsabilidad y mucho peso en la pena, ¿no? Para nosotros justicia es que alguien vaya a la cárcel, que sea sancionado. Sin embargo, eso está demostrado que disuade a un enfermo que puede violar a una bebé de 2 meses de volverlo a hacer. No hay un solo estudio serio que demuestre que la pena de muerte disuade, que establezca una correlación, ¿no es cierto?, en establecimiento de la pena de muerte y disminución de los actos delictivos en concreto. No la hay, ¿no es cierto? Por el contrario, lo que hay a nivel mundial es una tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, ¿no es cierto? Cada vez más son los países que en su sistema jurídico o de hecho han abolido la pena de muerte. Por eso incluso el Perú que por excepción mantiene la pena de muerte para los casos de traición a la patria en guerra exterior, no la ha aplicado, no la puede aplicar desde el 78. Y en los casos, este supuesto inconstitucionalmente añadido en la Constitución del 93 ha sido inaplicado. No se puede imponer pena de muerte en el Perú por ese extremo. ¿Y qué opina entonces de estas declaraciones del ministro de Justicia, que incluso han sido contradichas por el ministro del Interior, que dice que es un imposible jurídico, por el presidente de la República, que dice que no es constitucional? Bueno, son declaraciones lamentables, ¿no? Y no son propias del consejero jurídico del presidente de la República, ¿no? Creo que debería poner su cargo a disposición, más aún cuando el propio presidente le ha recordado lo que dice nuestra Constitución, ¿no? ¿Tanto así? ¿Cree que es tan extremo? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Además, está jugando al populismo, ¿no? A la demagogia, porque nuestro señor ministro de Justicia sabe muy bien, Justicia y Derechos Humanos, sabe muy bien que es inaplicable, ¿no es cierto?, una propuesta como la que él plantea, ¿no es cierto?, y que además es mentira que tenga un contenido disuasivo. Así no es, no funciona así la pena de muerte. Claro, lo otro es que hay que, como Estado y como ciudadanía, responder ante crímenes violentos y particularmente aberrantes como son las violaciones contra niños. Hay que hacer algo, pero por supuesto tenemos labores de prevención y en los casos que haya, se haya producido el delito, sanción real. Claro, sanciones ejemplares, pero no necesariamente sanciones ejemplares porque la pena es muy alta, sino porque se aplica la que ya existe, porque ni eso pasa. Pero además es tan demagógico esta posibilidad de aplicar la pena de muerte que es lo siguiente. ¿Se puede denunciar el tratado? Sí se puede denunciar el tratado, con 1 año de preaviso. Luego del año de preaviso hay que hacer una reforma constitucional en dos legislaturas. Es decir, por lo menos en 2 o 3 años no se va a poder aplicar ninguna pena de muerte. Ya nos habremos olvidado de estos casos. Por lo demás, hay que reformar el Código Penal para establecer directamente la pena aplicable a los violadores de niños, ¿no? Y lo otro es que, pasados esos 3 años, tenemos que ver los casos que se produzcan en adelante. ¿Y cuántos años va a demorar un proceso penal en el Perú? ¿5 años? ¿10 años? Es decir, en los próximos 10 años sería imposible aplicar pena de muerte. Por eso son demagogos los que están hablando de la pena de muerte. Y finalmente, ¿qué? ¿Le vamos a confiar a este sistema de administración de justicia del cual todos los ciudadanos dudan
determinar la vida o la muerte de una persona, por más criminal que sea? Yo creo que no. Vamos a ver qué piensan las personas a través de nuestras redes sociales y para que nos pueda ayudar también a responder algunas de sus dudas o comentarios. Nosotros hicimos la pregunta, ¿cree que la pena de muerte sería la solución para detener casos de violación? Vanessa Pantos dice no sería una solución, pero bajaría el índice. Tenemos otro comentario. Lordi Vázquez no detendría, sino habría más muertes en el caso de los violadores, pero no estaría mal, sería una ayuda, pero no una solución. Day RG dice sí, para detener violaciones y para detener homicidios. Vivian Flores, mientras sea comprobada con video y todo, yo considero que sí, ¿qué más pruebas puede haber? Flavia Zamudio de Cárdenas, sí, claro que sí debe existir la pena de muerte para estos enfermos. Estas son algunas de las opiniones que comparten todos y seguramente, como dijo el ministro Brazombrío, claro, en el fondo, seguramente a mí me encantaría que exista ese tipo de pena para casos de violadores tan desalmados como el que violó a una niña de 2 meses, sí. Pero también tenemos que poner en consideración que no se puede jugar con nuestros sentimientos. Bueno, la pena de muerte es popular en el Perú, lamentablemente, ¿no? Yo entiendo la reacción del ciudadano promedio frente a estos crímenes aberrantes, por supuesto, ¿no es cierto? Pero hay que mirar las cosas con un poco más de distancia, ¿no? Yo creo que los políticos no están para decir cosas que le agraden necesariamente al pueblo, al ciudadano, sino para ejercer una labor de docencia, ¿no es cierto? Y la pena de muerte no resuelve los problemas. Son otras las acciones que desde el Estado y desde la propia ciudadanía se tienen que hacer para evitar la comisión de estos crímenes. El propio ciudadano, que con justa razón reacciona pidiendo la pena de muerte, debe ser consciente de que de la necesidad de la educación, ¿no es cierto?, en género, ¿no es cierto? Porque muchas veces, lamentablemente, la forma en que se nos cría o que criamos a nuestros hijos estamos criando en verdad